Comprar una casa, un coche o planear un viaje es una decisión importante. Requiere en la mayoría de los casos endeudarnos. Nosotros vamos a firmar la hipoteca, pero todo el mundo, por muy bien o muy mal que esté, siempre tiene esa incertidumbre. Está claro que hay que pensarse las cosas y más con la que viene, ¿no? Pero las noticias que llegan no invitan a la alegría en el gasto. Según el CIS, 1 de cada 3 españoles cree que la situación económica irá a peor. Ya estamos viendo las orejas al lobo otra vez. Yo trabajo en una gran superficie y si la gente no consume, yo me quedo sin trabajo. Y me preocupa la estabilidad de mis hijos, si se tienen que ir fuera. La gran crisis de 2008 todavía nos retumba en la memoria. Las familias, las empresas y el conjunto del país cruzamos el desierto más duro de la democracia. Después de años, comenzamos a oír el término recuperación. Pero cuando esta recuperación todavía no ha llegado a todos, ahora la palabra es frenazo. La economía se enfría, pero ¿es solo un parón o se espera algo peor? Se lo preguntamos a los expertos. Estamos en desaceleración, estamos en una situación de menor crecimiento, porque sí que es verdad que estamos creciendo todavía en el Producto Interior Bruto, pero a un menor ritmo que en el año 2018. El consumo se estanca, las noticias negativas sobre la economía están influyendo en las familias. Ahora prefieren ahorrar a seguir gastando. No consumo casi nada, consumo lo justo para poder vivir, porque si no, uno no puede sobrevivir a esto. El principal temor a otra recesión es perder el empleo y no tener un colchón económico para afrontarla. Estamos aquí en una empresa que aunque estés fijo te puede mañana echar a la calle por un ERE o por cualquier cosa, y si te vas al paro te vas con una mano delante y otra detrás, y eso claro que preocupa. La crisis de 2007 dejó en la ruina a muchos empresarios, sobre todo del mundo de la construcción, que han tenido que reinventarse y empezar de cero. Hoy vemos cómo afrontan el futuro. Se está notando, yo sobre todo lo noto en los proveedores. En los proveedores, porque son los que te dicen que viene, que no se vende. Indicadores como estos reflejan la marcha de la economía. Hoy, prácticamente todos están en retroceso. El frenazo está aquí, pero ¿es solo un ajuste o la antesala de una nueva crisis? Esther, Nedea, Enrique, ustedes son trabajadores, ¿les preocupa las informaciones sobre una desaceleración económica? Sí, en mi caso y en nuestra familia sí nos preocupa, y me preocupa la estabilidad de mis hijos, la educación, si se tienen que ir fuera a otros países a trabajar. No tengo sensación, o por lo menos en mi entorno, de que eso se esté cosiendo. Eso sale mucho en los medios de comunicación, pero realmente... ¿Tú no lo palpas en la calle, en la gente de tu entorno? No se nota, la gente no ha desacelerado el consumo. Yo en mi ambiente sí lo veo. Se nota cuando la gente ya está a mitad de mes, no va a consumir. O se nota en lo que es la venta del hipermercado que trabajo, la gran superficie. A primero de mes todo el mundo come porque tiene necesidad, porque estén esperando para cobrar. Compra lo que tiene que comprar y después ya a mitad de mes se nota bastante. Hay cierto temor, pero algunos expertos creen que no hay que encender aún las alarmas. Estamos en desaceleración, estamos en una situación de menor crecimiento, porque sí que es verdad que estamos creciendo todavía en el Producto Interior Bruto, pero a un menor ritmo que en el año 2018. Además del Producto Interior Bruto, hay otros indicadores que muestran esa desaceleración. Con un ligero, por ejemplo, aumento de la tasa de desempleo, en concreto en el número de empresas creadas, es verdad que estamos creando un menor número de empresas que con respecto al año 2018, y es verdad que también ha bajado el indicador de confianza empresarial, ya sea por la peor valoración que hacen los empresarios, tanto de la situación actual como de sus expectativas. Somos una economía dependiente del exterior, y situaciones como la negociación del Brexit o el decrecimiento de la economía alemana, o ya incluso las guerras arancelarias que tiene Estados Unidos actualmente con China y la Unión Europea, o la propia crisis de Thomas Cook nos afecta directamente. Lo que está ocurriendo es que la economía ha puesto el freno, es decir, seguimos creciendo, aunque no al mismo ritmo. Pero,
¿cuál es el paso a una crisis? Sí que es verdad que ahora estamos en una situación de menor crecimiento, no en una situación de recesión. Para hablar de recesión se debería dar al menos 2 trimestres de crecimiento negativo. Lo que sí está claro es que el frenazo afecta ya al consumo. Según el INE, por primera vez desde la recuperación, el consumo de los hogares está estancado, lo que significa que nos pensamos 2 veces realizar una compra. Ante la debilidad económica, muchos han empezado a ahorrar o a privarse de algunos productos. Estamos frente a una tienda de electrodomésticos. Vamos a entrar a ver si hay algún cliente y podemos hablar con él. Buenas, ¿qué tal? Perdona que te moleste. Veo que hay algún cliente por aquí. ¿Puedo entrar a charlar con ellos? Sí, claro. Vale, gracias. Perdonad que os moleste. Veo que le estás enseñando un frigorífico. Sí. Está mirando un frigorífico, ¿verdad? Sí, sí. Te noto un poco dubitativo a la hora de comprarlo. Sí, la verdad que sí. ¿Por qué? Porque necesito comprar una nevera y ahora mismo no me puedo permitir tanto gasto. O sea, estamos hablando con que sea un artículo de primera necesidad, nos tenemos que ir a artículos que cuesten más baratos porque ahora mismo no te puedes permitir ese dinero. Que va, hay que ahorrar mucho, bastante, y todo lo que compro intento que sea barato. No consumo casi nada, consumo lo justo para poder vivir, porque si no, uno no puede sobrevivir a esto. Estamos viendo que la economía va a ir a peor. Una forma de cubrirte las espaldas es ahorrando. Hoy día hay que gastar lo justo, porque no puedes financiar algo a mucho tiempo ni nada, porque mañana no se sabe lo que vas a hacer de tu trabajo, de tu vida, y luego vas a estar hasta aquí. También hay dudas a la hora de optar por hacer un viaje. Queremos conocer si en Canarias existen personas que prefieren blindar sus ahorros antes que gastárselos en actividades de ocio, como por ejemplo puede ser viajar. Disculpa, te he visto que has pasado al lado de la agencia y ni siquiera has mirado. No, no he mirado, ¿no? ¿Tienes entre tus planes ahora planificar un viaje? Pues no, ahora mismo no. La situación no es proclive a eso, la verdad. ¿Es usted o se considera ahorradora? La necesidad ha hecho que sí, que me haya hecho más ahorradora ahora que antes, ¿no? En otros tiempos no tanto. Yo estoy viendo aquí, por ejemplo, un viaje a Chipre por unos 1.139 euros. ¿Usted invertiría ahora 1.139 euros en viajar? No, yo ya te digo que no, que ahora no. Me encanta viajar y es una de mis cosas favoritas en la vida, pero no, ahora mismo no. Guardaría o guardo más bien para prever cualquier imprevisto que venga, cualquier problema del coche, cualquier problema de cosas que me son indispensables para la vida diaria y que en caso de no tener dinero para resolverla, pues me supondría un grave problema. Muchísimas gracias por contarme su situación. Bueno, gracias. Hasta luego. Aunque si hay una compra que nos condiciona nuestra vida durante muchos años, esa es la adquisición de una vivienda. Hola, buenos días. Hola, Perdón. ¿Tiene cita con el notario? Sí, sí tenemos cita. ¿A qué viene aquí a la notaría? A firmar una hipoteca. ¿Y ha venido solo? No, vengo con mi mujer. Irene, Jesús, ¿por qué habéis considerado que este es el mejor momento para hipotecarse? Nosotros vamos a firmar la hipoteca, pero todo el mundo, por muy bien o muy mal que esté, siempre tiene esa incertidumbre de si de repente todo el mercado cambia y entramos en una crisis como hace 10 años o 12 años. Hemos valorado la hipoteca tipo fijo, siendo mi marido funcionario, yo tengo un trabajo estable, más o menos haces cálculos, también eligiendo una vivienda que consideramos que en el caso que se pusieran mal las cosas podríamos vender. Esa posibilidad. Hemos valorado todo eso y por eso nos hemos decidido, pero está claro que hay que pensarse las cosas y más con la que viene, ¿no? Don Jesús, doña Irene, pasen conmigo, por favor. Vamos a firmar un acta que exige la nueva ley de contrato de crédito inmobiliario. Don José, ¿ha notado usted los efectos de esta supuesta nueva crisis que viene? Pues sí, la verdad es que una vez transcurrido el primer trimestre de este año se ha producido una gran ralentización en lo que es el tráfico inmobiliario, las transacciones sobre viviendas, pero no solamente en el ámbito inmobiliario, sino en general en todo el tráfico mercantil. Las familias tienen miedo, en definitiva, a hipotecarse. Jesús, Irene, gracias. Don José, notario, gracias por atendernos. Muchas gracias. Sin duda,
La crisis anterior nos dejó algunas enseñanzas. ¿Usted ha notado un cambio en el comportamiento por parte del consumidor hipotecario? Lo que yo estoy convencida, y es una cosa que además creo que ha sido fundamental, es que el cliente bancario está mucho más informado. Ya conoce a qué tiene derecho y a qué no, o cuáles son las obligaciones que tiene el banco para con él. Y eso también es una consecuencia positiva, vamos a decirlo así, de la crisis. La gente al final es consciente de que pagar hoy 500, 600 euros es algo que se puede convertir en pagar 1.200 dentro de unos años, porque ya ocurrió en el pasado, ¿no? Ha sido muy amable. Gracias a vosotros. Gracias. Una prueba de que guardamos nuestro dinero por lo que pueda venir es la tasa de ahorro de los hogares españoles. Hoy es del 19%, su valor más alto en una década. En esta precaución ha tenido mucho que ver la expansión de noticias negativas sobre la marcha de la economía. Tenemos que recordar que los medios de comunicación son los intermediarios de la realidad. Hay cosas, por decirlo de alguna forma, eventos, acontecimientos que suceden, y para que llegue al ciudadano tiene que estar alguien en medio, y son los medios de comunicación. Con lo cual, no solo influyen en la medida en que le dicen qué es lo importante, qué es lo que sucede, sino también cómo interpretarlo. Por tanto, la influencia que tienen es inmensa, dado que nos seleccionan ese cachito de realidad que nos quieren mostrar, como se supone que unos dos criterios periodísticos, pero además también nos están diciendo cómo interpretar esos acontecimientos. ¿Y esto alimenta una crisis? Leocadio Afonso, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días. Que viene el lobo, que viene el lobo. Cuando todos pensamos que el lobo va a venir, algún día terminará viniendo. Y entonces estamos cuidaditos de que no nos venga el lobo. Ese es lo que realmente nos va a llevar a una recesión o una crisis. ¿Cómo les afectó a ustedes la pasada crisis? El sector del automóvil, que no nos olvidemos que es la segunda compra más importante para un cliente después de la vivienda, es un sector donde nos influye muchísimo si el cliente no compra. El 2008 fue un año catastrófico. Caíamos muchísimo en las ventas. Parece que se ha recuperado algo a partir del 2015 en adelante, pero fue una crisis muy fuerte. ¿Temen que llegue otra crisis a corto plazo? Honestamente, tan fuerte como la del 2008, yo creo que no va a llegar. ¿Una recesión económica? Sí, y yo creo que la estamos viviendo. Simplemente tenemos que adaptarnos. Yo he dejado de hacer inversiones, por supuesto, porque no sé qué es lo que va a venir. A nivel individual, cuando se empiezan a escuchar rumores de crisis, hay, digamos, dos tendencias generales. Está la persona típica de, bueno, eso es lo que se dice, yo tengo mi trabajo, mi mujer tiene su trabajo, en casa no tenemos problemas económicos. Estos son cosas que se cuentan y no les afecta, pero es cierto que hay un grupo de personas, especialmente los que son más controladores, las personas que les gusta mucho prever el futuro, que empiezan a tener miedo de perder su puesto de trabajo, sobre todo personas que lo pasaron mal en la crisis anterior. Este comportamiento, que es lo que hace, si yo empiezo a dejar de gastar y tú y el otro y el otro y el otro, al final estamos haciendo lo que se llama la profecía autocumplida. La economía se basa en gastar, en consumir y en ganar dinero. Esto es, si yo no estoy ganando dinero no voy a consumir, si yo no consumo el señor de la tienda no vende y así sucesivamente. La principal preocupación en un escenario económico negativo es la pérdida del empleo. Y las previsiones apuntan a que la tasa de paro se elevará en Canarias por encima del 21%. Los primeros perjudicados son los trabajadores no cualificados. Rosa María Batista, vicerrectora de Empresa, Emprendimiento y Empleo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Cuando llega una desaceleración económica, ¿cuáles son aquí en las islas las primeras profesiones que se ven más afectadas? Las primeras yo creo que serían las que añaden menos valor, las de menor valor añadido, es decir, las profesiones que requieren menos formación, las de nivel más básico, son las que primero se resienten. Estamos hablando, pues yo qué sé, en el sector comercio, los que atienden a los clientes, limpieza, seguridad. Ese tipo de servicios que están de apoyo son los primeros que se sacrifican. Cuando llega una situación como esta, que tenemos un resfriado en la economía, ¿por qué también el rostro de quien más se ve afectado por esta situación suele ser el de las mujeres? El volumen más importante de trabajadoras está precisamente en los niveles de menor valor añadido. Y esa es la razón por la cual el rostro en momentos de enfriamiento de la economía, quien lo pone es la mujer. De todas maneras, yo diría que afecta en general a toda la base de la pirámide laboral. En lo que llevamos de año han perdido su empleo más de 20.000 mujeres canarias. Marcia. Sí.
vámonos. Hola, buenos días. Marcia, tú me vas indicando a dónde vamos. Bueno, al hotel. Vamos a trabajar ahí un ratillo. ¿Pues te dedicas, Marcia? Yo soy camarera de piso. Acabamos de escuchar a la experta asegurar que las mujeres parten desde una posición de desventaja cuando las cosas empiezan a ir mal en la economía. ¿Tú crees que eso es así? Es así. Somos las primeras afectadas siempre que ocurren estas cosas. De las primeras que echan mano para bajar la plantilla es al departamento de piso. Me imagino que muchas de esas mujeres son quienes llevan el sueldo a casa, ¿no? La mayoría de las camareras de piso son familias monomarentales. La candidata preferente es una madre soltera, una mujer que viene víctima de violencia de género y a la que le puedes poner la pata encima y ella tiene que trabajar por obligación, quedarse callada y no pedir nada por defender sus derechos. ¿Hay preocupación entre las compañeras? Nosotros hace, por ejemplo, un par de años hacíamos nuestra compra mensual, un día a la semana a la feria y ahora nosotros lo hacemos a goteo. Marcia, gracias por contarme tu historia y que tengas un buen día. Igualmente. Hasta luego. Chao. Gracias. Marcia. Además de las mujeres, hay otros colectivos que pueden quedar expuestos en una nueva recesión. Así quedó claro en la anterior crisis. Fue el caso de la construcción. Muchos se quedaron en la ruina y otros se reinventaron, cambiando incluso de profesión. Oh, Francisco, ¿qué pasó? ¿Cómo va la cosa? Bien, aquí tirando, mi niño. Me alegro, que vaya todo bien. Venga, mi niño, gracias. Hasta luego. Buenas, Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes, Patricia. Este camión ahora, tu medio de vida, ¿no? Sí, desde que llegó la crisis es mi medio de vida, sí. Porque en 2008, cuando se produjo la crisis, ¿de qué trabajabas? Trabajaba normalmente en lo que es la hostelería y la construcción. ¿Qué ocurrió? ¿Echaron a compañeros, te bajaron el sueldo? Se paró a la gente directamente, las obras pararon y todo el mundo al paro. En ese momento de crisis te cambió un poco la vida, se te desmoronó todo. Sí, exactamente, como a muchísimas personas. Las cosas cambiaron y pues tuve que hacer una inversión pues con el banco, con familia, para poder hacerme con el camión y empezar a trabajar de autónomo. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que vaya todo bien. Gracias. Hasta luego. Vamos camino a un restaurante, nos hemos citado allí con un empresario de la construcción que hace justo una década en plena crisis supo reconvertirse para evitar así la bancarrota. Carreño, ¿qué tal? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Te atiendo un poquito dentro que voy a sacar unos platitos? Venga. Fuiste uno de esos empresarios que en la crisis de hace una década te reconvertiste, te dedicabas a la promoción de viviendas, a la construcción y te pasaste a un restaurante. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, la verdad que bastante difícil, ¿no? Porque venir de la construcción, de una promotora familiar, de construir, vender, en la época buena, pues la verdad que venirse a otro sector, que es la restauración, pues ha costado bastante. ¿De qué manera? Porque creo que tenías importantes inversiones, ¿no? Cogimos épocas muy buenas, pero luego con la crisis nos cogió también alguna promoción sin vivienda, sin vender. Es uno de esos sectores que pueden ser de los primeros afectados cuando la gente se aprieta el cinturón. Se está notando. Yo sobre todo lo noto en los proveedores. En los proveedores porque son los que te dicen que viene, que no se vende. Te dejo seguir trabajando, que estás a tope. Gracias por atendernos. Gracias a ti. Hasta luego. Muchas gracias. Como ellos, miles de canarios se vieron afectados por aquella gran crisis. En algunos casos llegaron a perder sus casas. Hoy, muchos han logrado reponerse, aunque miran con recelo la desaceleración económica. Según la plataforma antidesahucios, en España, más de 400.000 personas perdieron su vivienda tras la pasada crisis económica. Hoy hemos quedado con una de ellas. María, ¿verdad? Sí. Hola, soy Rocío, ¿cómo estás? Bien. Sufriste muy de cerca la crisis, ¿no? Sí, no podía hacer frente al pago del alquiler y me enfrentaba a un desahucio. Porque el alquiler que tenías que pagar, ¿de qué cantidad estamos hablando? Era de 400 euros. Imposible hacer frente a ella. No, porque yo cobraba 400 y poco. O pagaba el alquiler o comía. Y
tenía que darle de comer a mi hijo. ¿Te parece que caminemos y me sigues contando? Sí. Pues venga, vamos. Me imagino que en una época de crisis como era aquella, me imagino que intentarías encontrar trabajo y no había forma. No había forma. Y más cuando tienes un hijo y estás sola tú sacando a tu hijo adelante, pues los horarios no cuadran mucho y hay muy pocas ayudas en ese sentido también. Dicen que estamos en un fin de ciclo y que podría repetirse esta situación, esta nueva crisis económica. ¿Tienes miedo? Mucho, mucho. Mi mayor pánico es el que me retiren al niño, porque esa es con la amenaza con la que siempre he vivido. Pues muchísimas gracias y que vaya lo mejor posible. De nada. Gracias. Adiós. Estos temores a una nueva crisis se acrecientan con estos titulares. Pero aunque estas noticias no son buenas, nada asegura hoy que nos encaminemos hacia una gran crisis como la de 2008, aunque algunos son más optimistas que otros. Hemos quedado con don Agustín Manrique Velal, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Por qué se habla de esa desaceleración? La desaceleración estaba prevista. Hay un cambio de ciclo en el que hay circunstancias internacionales que lo provocan, como puede ser un Brexit desordenado, como pueden ser las guerras comerciales, pero estamos con mejores fundamentos de los que estábamos hace 10 años, cuando estábamos en una crisis que nada tiene que ver con esta. Las empresas, por ejemplo, en estos momentos se encuentran en una posición mucho más solvente y menos endeudada de la que tenían en el año 2007-2008. Hablaba de un fin de ciclo. ¿Eso genera a la sociedad cierto temor, cierto miedo? Bueno, eso lo que nos tiene que generar es capacidad de adaptarnos al nuevo ciclo que viene, ser flexibles y afrontar esos retos pues, como lo afrontan las principales economías del mundo. Y no debemos olvidar que España está entre las principales economías de la Unión Europea y por tanto es uno de los países con mayor potencial económico del mundo. En estos momentos en el mundo de la empresa no se espera una recesión económica, lo que sí se espera son importantísimos cambios en la economía. Hola Lola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, pues un escenario muy complicado, ¿no? Porque la verdad que se han ido acentuando esas dificultades en las que ya percibíamos a lo largo del año pasado, en 2018, donde tanto en el ámbito internacional como nacional pues ha aumentado las incertidumbres y todo eso pues hace que tengamos un escenario de preocupación desde el punto de vista empresarial en cómo van a suceder los acontecimientos, ¿no? El crecimiento será muy pequeño, prácticamente estaríamos hablando de estabilidad en el próximo ejercicio y dependerá mucho de cómo vayan evolucionando esos acontecimientos internacionales. Si finalmente tenemos un gobierno que acelere pues esa aprobación de presupuestos, que tome medidas, que se ponga a funcionar, no que esté en funciones, sino que se ponga a funcionar. En cualquier caso, hay un hecho que demuestra la cautela ante lo que pueda llegar. Es el alza del precio del oro, un valor refugio cuando los tiempos vienen mal dados. Hola Óscar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué importancia ganan los valores refugio como el oro, que veo por aquí detrás mucho, en ese tipo de situaciones de inestabilidad? Como todos sabemos, el oro es sinónimo de poder, de riqueza, y el oro, pues bueno, siempre lo puedes utilizar como manera de pago en cualquier situación. Estamos hablando que hemos salido de una crisis de 2008 donde las compra-ventas de oro se han triplicado. Es una situación de que la gente la ha pasado mal y se ha tenido que deshacer del oro que tenía como guardado, de regalos, recuerdos de los abuelos. Óscar, ¿y podríamos hacer alguna prueba, algún cálculo para ver cómo está el valor del oro en estos momentos? Aquí tenemos la pesita. Me comentabas que son 10 gramos. Lingotes de 10 gramos, como vemos aquí, 10 gramos de oro 24, de oro puro. La cotización hoy está a 43.10 el gramo. Tenemos aquí una aplicación, el gramo estuvo a 36 hace 6 meses. Y si no vamos hace un año, estuvo a 32. La tendencia es a la alza, pero los problemas que hay en el mundo es lo que va a marcar el tema de este metal, ¿no? Y si llegara una nueva crisis, ¿estamos preparados? Samuel afronta una posible recesión sin colchón. Bueno, Samuel, ¿ya qué te dedicas actualmente? Soy camarero de un hotel de Playa de las Américas. ¿Y con lo que ganas, puedes ahorrar a final de mes? No,
Tengo tantos pagos y tantas cosas que cualquier persona podría tener que al final por un sueldo normal no te da para ahorrar al final de mes. O sea, lo que me estás diciendo es que tú no es que no ahorres porque no quieras, sino porque la situación que tienes no te lo permite, ¿no? Exactamente, más o menos me gustaría que mi sueldo me sobrara un poco para tener un colchoncito para el siguiente mes, pero hipoteca, coche, niños y demás no te permiten ahorrar. Estamos aquí en una empresa que aunque estés fijo te puede mañana echar a la calle por un ERE o por cualquier cosa. Y si te vas al paro te vas con una mano delante y otra detrás y eso claro que preocupa. Cada vez tenemos una vida más cara y los sueldos son los mismos. Para los sindicatos, la crisis anterior ha dejado graves secuelas, entre ellas la desigualdad, un factor que debilita a los más vulnerables ante una nueva recesión. Buenos días, Nacho. Hola, Secretario buenos días, General de la Federación de Servicios. Muy buenos días. Nacho, una de las consecuencias de esa crisis de hace una década es la desigualdad que se produjo. La desigualdad entre clases. Cada vez esa consecuencia nefasta de la crisis nos ha llevado a que ya prácticamente hay dos clases en la sociedad, la clase baja y la clase alta. La clase media ha desaparecido prácticamente. Esa es la consecuencia, una de las consecuencias más nefastas que nos ha dejado la crisis. Sin esa clase media es muy difícil salir de esta recesión que se nos avecina. Es muy necesaria esa clase media, que es la clase del consumo, la clase que consume, la clase que mueve el dinero. Nacho, desde los sindicatos defendéis que siempre se sale de la crisis, pero a costa de la precariedad laboral de los trabajadores. Siempre afecta a los más débiles. Cada vez que hay una recesión o cada vez que hay una crisis, esto lo pagamos siempre los trabajadores. O sea, las empresas quieren seguir manteniendo sus niveles de negocio y si no tienen esos ingresos que necesitan para mantener esos beneficios que ellos deciden que tienen que tener, entonces eso es nefasto para los trabajadores. Sin embargo, algunos centros de estudio creen que ahora estaríamos en mejores condiciones para afrontar una crisis. ¿Y los gobiernos están mejor o peor preparados? Al menos la recaudación de impuestos no va a ayudar. Nosotros estimamos que se van a recaudar 8.000 millones menos aproximadamente de los que preveía el gobierno. Hay una serie de circunstancias como es la ralentización del crecimiento del empleo, una cierta parada también en cuanto al consumo, un bajón, y en este sentido la recaudación se resiente. Esto puede suponer un incremento del déficit, puede suponer un incremento de la deuda pública. La gran deuda que está generando el gasto público tampoco ayuda ante una recesión. Buenos días, Jonathan. Buenos días. Estamos en desaceleración económica y la Comisión Europea nos advierte de que no estamos resolviendo el problema de la deuda pública. ¿Qué está pasando? Te lo explico, Cristian. Esta deuda pública se ha ido reduciendo, pero es ahora, en el 2019, cuando ha vuelto a incrementarse a un 98,90% de nuestro PIB, que si tuviéramos que liquidar esta deuda hoy, cada español tendríamos que pagar 25.800 euros, que además genera 90 millones de euros al día en concepto de intereses. ¿Es un problema el tener una deuda tan alta como la que tenemos? Es un problema no pagar la deuda pública. Evidentemente, cuando hay deuda pública es porque hay déficit económico. El déficit al final es la diferencia entre ingresos y gastos, que el gasto es superior a los ingresos. Cuando hay déficit hay que pedir dinero prestado. Tenemos un grave problema de gasto social, gasto público. Si eso lo unimos a una desaceleración económica, el Estado va a tener que volver a solicitar dinero para pagar todos estos gastos. ¿Podría pasar que dejáramos de cubrir servicios básicos? Se entiende que en el estado del bienestar en España eso tiene que ser lo último que ocurra, pero ya lo hemos vivido en el pasado, efectivamente, de hacer recortes en materias tan importantes como puede ser la sanidad o la educación. Con la confianza de consumidores, empresarios y hoteleros en descenso, un PIB en lento crecimiento y una tasa de paro superior al 21%, el ascensor de la economía ha entrado en parada técnica. Lo que ocurre a partir de ahora es una incógnita. ¿Podrá ir hacia arriba o hacia abajo? ¿Estamos preparados para lo que pueda ocurrir?